Un Dios que nos busca. Si podemos ir ya a Raúl, gracias. Can we go now? Thank you. Un Dios que nos busca. Éxodo. Bienvenidos esta mañana. Vamos a estar ahí en Éxodo 19, capítulo 19, 7 al 15. Les adelanto que es muy posible que no concluyamos este estudio esta mañana, es bastante largo y no quisiera esta mañana ir muy rápido, quiero ir explicando despacio. Creo que las enseñanzas que están son muy importantes y lo que sucede, yo creo que usted ya se dio cuenta, es que miramos el Antiguo Testamento en una mano y tenemos el Nuevo Testamento en otra, ¿no? Entonces, y comparamos y vamos estudiando los dos textos juntos, ¿no? Así que, bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Si podemos ir a la primera ahí, el texto, Éxodo 19, 7, 15, y leemos la palabra de Dios. Dice, Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés se refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa, y de allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean siempre. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Versículo 10. Y el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha. No vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Y finalizamos con el 15. Dice: Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no tengan ningún contacto con una mujer. Vamos a orar en este momento. Padre, te agradecemos a ti, oh Dios, esta oportunidad que nos das de poder leer esta porción de la Escritura, y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, y que podamos estar conscientes de que tú estás hablándonos a través de tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Muy bien, Dios, vamos a aprender acá que es el que busca al hombre. Desde el principio encontramos que Dios creó al hombre, lo puso en un ambiente perfecto, ¿no? El jardín del Edén. Pero aún así pecó. Esto va en contra de todas las enseñanzas de psicología, que el medio ambiente es el que te moldea y el que hace la persona. Pues ellos tenían un medio ambiente perfecto y aún así el hombre desobedeció. Ahora, cuando el hombre peca, huye de Dios. Y esa es la reacción normal de las personas. Cuando no queremos estar obedientes a Dios, ¿qué hacemos? No nos acercamos a Él. No leemos la palabra, huimos de Él. Y entonces es Dios mismo que va y lo busca. Dios le llama a Adán, ¿no? En el huerto. Se escuchó la voz de Dios. Y Adán y Eva estaban escondidos. Esa es nuestra reacción después de haber pecado, ¿no?
Dios es el que va y busca. Y por eso la primera parte de nuestro estudio es: Dios se acerca a nosotros. Y la letra A, si me ayudas ahí, la siguiente, es Dios se comunica con su pueblo. Ya he explicado esto antes, que una de las creencias de lo que es los griegos, ¿no? El pensamiento griego es que Dios había creado el mundo, de alguna manera había creado al hombre, pero y le dio leyes, claro, al universo, a todo, y simplemente lo dejó, lo abandonó. Y ellos decían: Dios está ocupado en sus cosas. Dios no se ocupa de nosotros. No, ese era el pensamiento de ellos. Ellos creían en la creación del mundo, del universo, como, no sé, como cuando tenías un juguete, no sé, voy a hablar a la generación antigua, tenías un juguete y eran de esos juguetes que le dabas cuerda, ¿no? O le ponías batería. Los de cuerda, no, a los muchachos van a decir: ¿qué es eso? ¿Que le dabas cuerda? ¿Qué? Les voy a dejar de trabajo a sus padres que después le expliquen, o a sus abuelos, que le pregunten qué eran los juguetes de cuerda, ¿no? Pero después vinieron los de batería, ¿no? Y duraba un poco más tiempo que los de cuerda. Y decían los griegos: así ha hecho Dios. Dios creó el mundo, creó todo, y le dio leyes y lo abandonó. Pero aquí nos damos cuenta que no, Dios está activamente buscando al hombre. Se está acercando a nosotros a través de la comunicación. Dios elige hablar, y vamos a observar esto, vamos a ver esto a través del estudio. Dios le habla a Moisés y luego le habla a su pueblo, a los hijos de Israel, a través de Moisés. Esa es la manera como Dios va hablando. Ahora, ¿cómo Dios nos habla hoy a nosotros? Esa es la pregunta quizás que tiene que ver, porque ¿de qué sirve que estudiemos? Ok, Dios habló a Moisés, Dios habló a los hijos de Israel, pero ¿cómo me habla a mí personalmente? Nos habla a través de su palabra. Dice Hebreos 4:12, si podemos ponerlo ahí: la palabra de Dios es viva y ¿qué dice? Y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene el poder de hablarnos personalmente. Y eso es lo que no hemos comprendido todavía. Porque podemos leer un libro, podemos leer a Shakespeare, podemos leer a Miguel de Cervantes, podemos leer cualquier cosa, pero nunca va a comunicar un mensaje personal a nosotros. Y esa es la diferencia. Dice que es eficaz la palabra de Dios. Entonces Dios nos está hablando todavía a través de su palabra. Ahora, vamos a dar cuenta también, más adelante, de que Dios se comunica a nosotros, a nuestra alma, a nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Vamos a verlo más adelante. Pero Dios usa esta palabra y la vuelve viva y eficaz. ¿Qué significa que es viva? Es concerniente a nosotros. Nos habla directamente de las cosas. Y es por eso que cuando leemos la palabra de Dios, es increíble, pero para muchas cosas no tenemos memoria.
Les soy honesto, yo soy muy malo de memoria. Ahora yo veo que mi memoria ya, y el problema es que yo tenía una memoria bastante grande cuando estaba joven, pero ya la llené de datos. Está como una computadora que ya no tiene más memoria, ¿no? Ya no hay más espacio ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no memorizamos los nombres, los números. A ver, yo les desafío a ustedes. ¿Ustedes saben los números de teléfono de por lo menos 3 familiares de ustedes directos? ¿No? Si yo le pregunto el número de mi teléfono a mi esposa, estoy seguro que no me lo va a decir, ¿sí? Bueno, solo ese quizás. ¿No? ¿Se da cuenta? Pero ¿cuál es el punto de esto, de la memoria? Que Dios, ahí es donde se vuelve viva la palabra, cuando la leemos y estamos viviendo una circunstancia, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra y nos la va a recordar. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no se preocupen de lo que van a hablar. The disciples were really worried about what we're going to say when you're not here, because you answer for us, right? The Lord said, don't worry. I will remind you my words. Te voy a recordar mis palabras. Y estamos hablando en un tiempo en que las palabras de Jesús no estaban escritas todavía. ¿Te das cuenta de eso? Esto es lo más maravilloso, que el Espíritu Santo, por eso creemos en inspiración de la palabra, porque el Espíritu Santo fue el que tomó todos esos eventos que Dios quiso darnos a conocer en el Nuevo Testamento para nuestra enseñanza, para animarnos. Muchas personas yo sé que están interesadas en las cosas que no menciona el Nuevo Testamento. Dicen, pero hay tantas cosas que no conocemos. Y mi pregunta es, ok, ¿y las que están ahí, ya las conoces todas? Bueno, todavía no. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos de conocer las que están ahí primero y después comenzamos a pensar en las que no están? Dios nos habla y esa palabra es viva y eficaz a nosotros. Punto B. Dios confirma el mensaje y autoridad de Moisés. Dios confirmó la autoridad de Moisés. Esto lo tenemos en Éxodo 4, 8 y 9. Vamos a ir un poco atrás en el estudio. Ahí tenemos el texto. Éxodo 4, 8 y 9 y dice, si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas 2 señales te creen ni oyen a tu voz, tomarás agua de río, derramarás en el suelo y el agua que tomes de río se convertirá en sangre al tocar el suelo. El Señor le está diciendo a Moisés, voy a efectuar señales, voy a hacer cosas que la gente pueda confirmar que yo te estoy enviando. ¿Por qué razón? Porque un humano no es posible que haga esas cosas, ¿sí o no? ¿Ya? Los magos hacen trucos, pero no hacen milagros. Si no, no estuviéramos enfermos. Sencillo como eso, ¿sí o no? Dios confirma a Moisés, y quizás hemos olvidado cuando leímos el texto, voy a leerlo ahí, Éxodo 19, 9, dice, el Señor le dijo, voy a venir en medio de una nube espesa, y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean siempre, le dice. Dios está diciendo, Moisés, voy a confirmar el mensaje que tú vas a dar. Entonces Dios confirma el mensaje y la autoridad de Moisés. Dios confirmó a Moisés. Ahora, el punto 2, Dios confirmó el mensaje y ministerio de Jesús. ¿Ok? Dios confirmó el mensaje y ministerio de Jesús. En Mateo 3:17 y 17:5 dice que el texto de 17:5 dice, todavía estaba hablando
cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. En 2 ocasiones, fíjate bien esto, en 2 ocasiones se escuchó la voz de Dios. Y la gente pudo escucharla, pero es como esas cosas que pasan rápido y la gente dijo: ¿qué fue eso? ¿No? Pero en 2 ocasiones. La primera fue cuando Cristo es bautizado, ¿no? Cuando va saliendo del agua, se escuchan estas palabras. Y la segunda ocasión es esta que leí en Mateo 17:5. Dice que Pedro todavía estaba hablando, ¿no? Pedro estaba admirado de lo que estaba viendo, porque esto es el milagro que se conoce como la transfiguración. Cuando Cristo agarra a uno de sus discípulos, lo lleva más arriba del monte a orar, y sucede algo extraordinario ahí, ¿no? Hay una visión, hay me imagino ángeles ahí, una nube, una luz, y aparecen por lo menos 2 personajes que la Biblia los identifica del Antiguo Testamento. Y Pedro estaba hablando y dice: mira, Señor, veo que traes aquí invitados, ¿por qué no hacemos unas cabañas aquí, unas posadas, ¿no? Y para ti, para todos. Pedro estaba completamente fascinado de aquello, y es como cuando, no sé, te despiertan, ¿no? Estás dormido y te despiertan y comienzas a hablar, ¿no? Y comienzas a decir cosas que no tienen sentido. No sé si te ha pasado eso a ti, ¿no? Yo les he contado cómo algunas veces me han levantado en la casa y yo no sé qué está sucediendo, pero yo supuestamente estoy despierto, ¿no? Ayer estábamos recordando un accidente de mi esposa que sucedió en la madrugada, y yo la tuve que llevar al hospital de emergencia en la madrugada, como a la 1 de la mañana, quizás era algo así. Y yo creo que yo estaba manejando, y espero que la policía no me escuche esto, ¿no? Pero yo creo que fui a despertar allá cerca de Bakersfield, cuando me pasé a la calle, y mi esposa dijo: no, te pasaste la calle al hospital, mira, está allá el hospital. Ah, bueno, algo así, ¿no? Pedro estaba hablando, no sabía exactamente lo que sucedía, y dice, se da cuenta el texto, dice, estaba hablando cuando le interrumpió una voz. Y dijo eso. Dios confirmó el mensaje de Cristo. O sea, Dios confirma ahí el mensaje, el ministerio de Jesús, por segunda ocasión. Número 3. Ahora, así como Moisés, vamos en orden, ¿verdad? Moisés fue confirmado el mensaje que él dio. Jesús es confirmado su ministerio. Dios confirma y apoya nuestra fe. ¿Cómo lo hace? A través de una comunicación con nuestro espíritu, con nuestra alma. Una de las preguntas que se escucha a menudo en las personas nuevas que vienen a la iglesia o a Cristo es: ¿cómo puedo saber yo que soy salvo? How do I get to know if I'm saved or not? O born again, nacido de nuevo. ¿Cómo puedo saber? Bien, si a mí me hacen esa pregunta, es como que le pregunten al doctor. El doctor sabe, ¿no?, de enfermedades, sabe de tratamientos, cuando una persona está enferma, sabe todas esas cosas, ¿sí o no? Y no sé si usted ha escuchado, yo he escuchado de algunas personas que Dios las ha sanado. Las ha sanado de cáncer, las ha sanado de diferentes enfermedades. Yo tuve la oportunidad de conocer a una anciana hace muchos años, y digo anciana, yo ahora ya estoy anciano también, por la medida que pongo en mi mente ahora y me acuerdo de ella, ¿no? Ella, fíjese cómo usé la palabra, ella está antes de los 60. La llevaron al hospital, de los que cumplieron los 60 años, la llevaron al hospital y le dijeron: tiene cáncer y vas a morir, arregla tus cosas porque vas a morir. Y ella comenzó a orar, pidió a la iglesia que oraran.
Yo no estuve en ese momento en que eso sucedió. Yo llegué después como pastor de esa iglesia y la conocí. Pero su testimonio era que ya tenía 15 años desde que le habían dado esa mala noticia y cómo Dios la había sanado. El doctor le dice, yo no sé. ¿Eres religiosa? Y le dice ella, bueno, sí, soy creyente. Ah, bueno, eso explica las cosas, dice. ¿No? Pero no sé cómo sucedió. ¿Te das cuenta? El doctor es especialista en enfermedades, especialista en tratamientos, pero no supo decir cómo había sucedido un milagro. Es igual cuando usted me puede preguntar a mí, ¿cómo es que yo puedo saber si soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber si ya no voy al infierno? No, claro. ¿Qué dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tengamos cuidado al leer el texto, porque si se da cuenta, el espíritu al principio, la palabra espíritu, aparece con mayúscula. Quiere decir que ahí está hablando, esa palabra que encontramos ahí, la primera, el espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, diría así, el Espíritu Santo mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, a nuestra alma. Esto es bien importante, porque negar la parte espiritual del hombre es negar la mera esencia de la creación de Dios. ¿Cómo así? Sí, porque hay religiones que niegan la parte espiritual del hombre. Y de la mujer, claro, ¿no? Cuando digo hombre me refiero a los dos. Cuando dicen, no, no hay alma, o el alma es la sangre. Pero aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene una comunicación con nuestro espíritu y nos afirma algo. Nos afirma que somos hijos de Dios. ¿Por qué la religión tiene tanto éxito? Porque el hombre quiere una seguridad de salvación, una seguridad de perdón, ¿sí o no? Si nos dicen que tenemos que caminar de rodillas 1 kilómetro, ¿qué hacemos? Bueno, no caminar, ir de rodillas sería, ¿no? Perdón la expresión. Si nos dicen que tenemos que rezar tantos Ave María, Padre Nuestro, ¿qué hacemos? Lo hacemos porque queremos el perdón de Dios. ¿Te das cuenta? Es bien fácil eso, ¿sí o no? Por eso dije, tienen éxito. Era como antes de la Reforma, cuando se garantizaba la salvación de las personas. Tú pagabas una cantidad de dinero y te daban un certificado. Y te decían, ¿no? Especialmente los certificados eran por aquellos que estaban muertos. Porque los vivos pues tenían oportunidad todavía de salvación porque estaban vivos, ¿sí o no? Pero los muertos ya no. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, pues vamos a sacar los muertos del infierno y los vamos a mandar al cielo de alguna manera milagrosamente. Y aunque la Biblia no dice nada al respecto, pero eso es lo que se practicaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que pagar la cantidad de dinero para sacar al tío Anselmo, ¿no? O mi abuelita, que no hizo bien las cosas, pero hay que pagar para sacarlos de ahí. Y entonces se da cuenta, la salvación era fácil. El purgatorio, sacar a alguien del purgatorio era fácil. Pagábamos la cantidad, ¿no? Aunque eso no nos permitiera celebrar los 15 años de mi hija, pero pues ahí se iba, ¿no? El dinero. Dios nos confirma y apoya nuestra fe. Si tienes dudas, ahora voy a explicar esto. Es normal que tengamos dudas acerca de nuestra salvación. Es normal. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores, ¿sí o no?
Aunque somos hijos de Dios, somos pecadores. Y podemos fallarle a Dios en un momento. Pero tenemos la convicción, la seguridad que dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Cuenta, qué importante es, esta palabra es viva y eficaz, porque lo que te estoy hablando, y me gustaría darte la cita, parece que está en 1 Juan 1:9, algo así, lo que acabo de decir. Cuando, eso es lo que decía, la memoria no me sirve mucho, ¿no? Ya no recuerdo, por eso tengo que escribir todo. Pero está en la palabra de Dios la seguridad. Si un día yo les vengo a contar historias a ustedes que no esté apoyado en la Escritura, ese día ustedes tienen el permiso para hablar con el pastor Day y despedirme. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que afirmamos y decimos tiene que estar basado en la Escritura. Entonces Dios confirma eso. Y ahora Dios confirma y apoya nuestra fe a través, el punto 4, siguiente, Dios confirma y apoya nuestra fe a través de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el primero es, Dios confirma nuestra fe en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos confirma y dice, eres un hijo de Dios. No tengas miedo, no tengas temor. ¿Ok? Y la otra cosa, como Dios confirma y apoya nuestra fe, es a través de los frutos. Dice, el fruto del Espíritu es amor, y yo sé que hablamos de frutos, y la Biblia nos corrige ahí. El fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, ¿no? Es que amor. Y de ahí van todas las demás cosas que habla el texto, que sería gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu Santo nos hace a nosotros que seamos diferentes. Y una de las cosas es que cuando venimos al Señor comenzamos a cambiar. Ahora, yo cuando vine al Señor, yo recuerdo, vine muy joven y en mi escuela me era muy difícil cambiar. Y yo recuerdo que leía la palabra, pero yo me encontraba siempre triste al final de la mañana del día de la escuela, porque cuando iba a mi casa yo recordaba todas las cosas malas que había hecho en la mañana y también recordaba lo que la Biblia me decía, y entonces yo era el hombre, el joven más miserable, porque todos mis compañeros no habían leído la Biblia, entonces ellos estaban contentos, estaban felices con su vida como estaban, pero Dios estaba cambiando mi vida y entonces me hacía tener una tristeza, y ya voy a explicar eso después. Dios está actuando y te sientes culpable. Hay una diferencia bien grande en el pecado. Y podemos notarlo. Cuando una persona no es cristiana, quizás, pero el orgullo hay una diferencia bien grande. Cuando un creyente peca, hay tristeza, hay arrepentimiento, y si estamos hablando de un líder, ¿qué hace un líder? Se aparta, se sienta a escuchar. Eso es lo normal. Cuando no hay un cambio, el Espíritu Santo no está ahí, hay orgullo. Estoy orgulloso porque Dios así me crió, así me hizo. ¿Te das cuenta? Ahí no hay cambio, ahí no hay tristeza. El fruto del Espíritu trae un cambio a la persona. No es exigido. Usted nunca va a escuchar aquí desde este púlpito, es prohibido, no pueden hacer esto. Porque yo espero en Dios que sea el Espíritu Santo que les hable, no yo. Que sea la palabra que les hable, que les convenza. Porque
Yo no puedo hacer el trabajo de andar detrás de ustedes, ni ustedes detrás de mí todo el tiempo. Es Dios. Muy bien. Entonces Dios confirma el mensaje y la autoridad de Moisés, confirma el mensaje y la autoridad y el ministerio de Jesús. Dios confirma nuestra fe a través de todo eso que he explicado. Punto C. Dios se acerca a nosotros, nos busca, ¿no? Este pasaje que hemos leído de Éxodo, nos damos cuenta que el pueblo de Israel lo pidió y dijo, queremos escuchar de Dios. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios. Dios es el que va y busca a su pueblo. En nuestro lenguaje, esta expresión es bien común. Yo todavía la uso. No estoy criticando a nadie. Cuando vine a Dios. O cuando vine a la iglesia. ¿No? Usamos esa expresión. Está bien, no hay problema, yo lo he usado. No voy a condenar a nadie por eso. Pero lo que encontramos en la Biblia es que desde Génesis hasta el Apocalipsis, podemos decir, Dios es el que busca al hombre. Dios. Yo recuerdo, cuando mi historia es que yo comencé a escuchar la radio cristiana antes de ir a la iglesia. Y usted, si ha escuchado la radio cristiana, en algunos programas que hay de radio, la radio es algo que se enciende con botones y todo, ¿no? Y no sé, los muchachos ya no saben qué es un radio, pero algo así, ¿no? Ahí habían mensajes y después de cada media hora o 15 minutos, el pastor o el predicador oraba e invitaba a la gente a que oraran con él para perdón de pecados. Yo lo hice cantidad de veces, ¿no? Porque yo quería estar seguro que Dios me había perdonado. Entonces, y después Dios comienza a trabajar. Dios comienza a llamarme a un lugar, a una iglesia en específico. Y yo puedo decir, cuando yo fui a la iglesia, claro, así es, ¿no? Pero, ¿quién es el que nos busca? Dios. Dios, fíjate bien, ya expliqué, va y busca a Adán y Eva. Va y busca ¿a quién? A Noé. Se acerca a Abraham. Manda ángeles a que rescaten a Lot. Lot en ningún momento dijo, ya me voy de aquí, ¿va? De Hollywood. Voy a buscar la mansión celestial. No, él estaba ahí tranquilo. Dios lo manda a buscar. Dios es el que habla a Moisés en la zarza, ¿te acuerdas? Ya leímos ese pasaje. Dios habló a Samuel en la noche, ¿no? Samuel, Samuel. ¿Y qué respondió? Heme aquí. Dios habló a David, a Salomón y a todos los profetas. ¿Qué decían los profetas? He recibido palabra de Jehová. No decían, a mí me dio la gana de venir esta mañana aquí y compartirles a ustedes esto. No, 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 no. He recibido palabra de Jehová. Dios es el que activamente busca las personas. Jesús lo encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la misma historia. Jesús llamó a los discípulos para que lo siguieran. Juan 15:16, creo que lo tengo ahí. Dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, yo los llamé, ¿no? Pablo no eligió a Jesús porque Saul, he was killing Christian, persecuting Christian, ¿no? No era la intención de Pablo encontrarse con Jesús ese día, cuando iba camino a Damasco.
Y en Hechos 9, 3 y 5, no sé si lo puse ahí, Paulina, ahí está. En el camino, dice, cerca de Damasco, le rodeó que una luz que venía del cielo cae a tierra y una voz que le decía, Saulo, Saulo. Esto es interesante. Siempre que Dios llama, y yo creo que las abuelas y las mamás han aprendido de ahí, ¿verdad? Que llaman a los hijos 2 y 3 veces. Dicen el nombre, ¿no? Yo recuerdo a mi madre cuando ya estaba enojada conmigo y no escuchaba, yo no quería escuchar, ella usaba los 2 nombres, el primero y el segundo nombre, ¿no? Y completo. Entonces yo ya cuando escuchaba eso ya tenía que poner atención. Y mi hija está diciendo, ¿cuál es tu segundo nombre, Dad? Yo estoy viéndolo en su cara y no lo voy a decir. Muy bien, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo se encuentra ahí luchando contra Dios. Y te das cuenta que la voluntad de Pablo ahí es doblegada, de Saulo, escucha a Dios. Dios es a través de su Espíritu Santo que Él nos atrae. Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, ¿qué sucede? Vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Entonces, quiere decir que quiero explicar esto bien sencillo. Cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Dios, Él es el que nos ha traído. Él es el que nos ha hablado. Y es por eso muy importante que comprendamos esto. ¿Por qué? Porque cuando oramos por un familiar, por una persona que no conoce a Cristo, debemos de orar ¿para qué? Para que Dios hable a la vida de esa persona. ¿Se da cuenta? Porque en Juan 16, 8 y 10, este texto no está allí. Él dice que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a convencer al mundo, dice, al mundo. Es decir, a los que no conocen a Cristo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando vengas a la iglesia y te sientes triste, porque sientes que has pecado, no es que Dios me ha dicho a mí que has pecado, es que todos somos pecadores. Y Dios te está hablando y te está revelando el pecado. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque dices tú, bueno, entonces me voy a la iglesia no contento, me voy deprimido, porque ahora me siento culpable. No. La depresión, la tristeza, que es según Dios, 2 Corintios 7:10, y por eso tienes tus hojas si quieres anotar esos pasajes, 2 Corintios 7:10, dice que la tristeza según Dios va a producir arrepentimiento. Sorrow according to God. ¿Quién produce esa tristeza? Es Dios. ¿Quién produce esa culpabilidad en nuestro corazón? Es Dios, su Espíritu Santo. Entonces, esa tristeza va a producir arrepentimiento. ¿Te das cuenta cómo funciona? Y el arrepentimiento nos hace que doblemos rodillas y que pidamos perdón a Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, porque a veces nosotros queremos cambiar las personas, ¿sí o no? Yo a veces quisiera cambiar a todo el mundo, quisiera ir con una escoba yéndoles pegar por todo el pueblo aquí, ¿no? Obedezcan al Señor, obedezcan al Señor. Así como mi abuela nos perseguía, ¿no? Hablándole a la gente. Pero sí, claro, tenemos que hablar a las personas, pero ¿quién es el que va a hablar
en el alma el Espíritu Santo a través de su palabra. No, y termino con esto. El Espíritu Santo nos habla individualmente y personalmente. ¿Ok? Individualmente y personalmente. Quiere decir que el Espíritu Santo va a hablar conmigo a través de su palabra. Y es por eso que no necesitamos, y esto es bien peligroso decirlo, lo que voy a decir, no necesitamos profetas hoy en día. O sea, profetas son aquellos que le dicen a una persona, no lo que entendemos en las iglesias cristianas por profetas. Aunque si leemos en la palabra es otra cosa. Pero lo que entiende mucha gente por profetas es esto, que yo vaya a uno de ustedes y le diga, hermano o hermana, esta semana Dios te va a conceder esto o lo otro, o Dios te va a conceder una bendición. Claro, si el día siguiente yo amanezco vivo es una bendición, ¿no? O que yo le diga, hermano, el Señor me ha hablado y me ha dicho que esta semana tú me vas a regalar un auto. No sé, ¿a alguien de ustedes le dijo eso el Señor? ¿No? ¿Alguno? ¿Alguno? Espero la voz. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué sucede aquí? No habla Dios entonces aquí en esta iglesia, ¿te das cuenta? Ese es el tipo de profecía que tenemos hoy en día. El Espíritu Santo es el que habla a nuestro corazón. Individualmente, eso significa cada uno de ustedes, a través de la palabra. Dios me habla a mí relacionada a las cosas conmigo que yo necesito cambiar. Y Dios va a hablar contigo las cosas que tú necesitas cambiar y que la palabra está hablando. ¿Te das cuenta cómo funciona entonces? Porque el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. Y todo lo que habla el Espíritu Santo debe estar guiado a través de esta palabra. Porque no va a contradecir el Espíritu Santo lo que está escrito en esta palabra. Eso es muy importante. Vamos a orar. Padre, gracias por los textos que hemos leído y por las cosas que hemos explicado, Dios, que están fundamentadas en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros individualmente de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas que tenemos que mejorar y de aquellas cosas que también tenemos que comenzar a hacer. Te oramos, Padre, en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén.